La presente exposición, basada en imágenes, abordará algunas consideraciones sobre el estudio del futuro. Partamos de que la noción del tiempo ha sido una construcción social reciente, en donde ya podemos ubicar, digamos a nivel universal, qué es un calendario o qué es una hora, qué es un segundo, qué es un minuto, ¿no? Hablar hoy día de pasado, presente y futuro son conceptos que todo mundo podríamos comprender, pero que, digamos, en antiguas civilizaciones probablemente no sabrían de qué hablamos. Sin embargo, hoy día son elementos comunes a todos los que habitamos hoy día en este momento el planeta. Hablar sobre el futuro, entonces, durante mucho tiempo fue hablar sobre una incertidumbre que podía tener, se podía uno acercar a él a través de adivinación o a través de conjuros o de distintas formas a partir como de la creencia de cada persona, ¿no? A partir de la fe. El lenguaje de la ciencia permitió incorporar nuevos elementos al manejo del lenguaje y de la interpretación del mundo. Este método científico que nos permitió comprender la realidad en el terreno físico, en el terreno natural, en el terreno social, nos permitió generar una observación, una experimentación, la creación de hipótesis o la creación de teorías para ir avanzando e ir generando un conocimiento acumulativo que en la medida que incorpora nuevos elementos, pues este se va actualizando y va cambiando. En el terreno de las ciencias sociales siempre ha sido más complicado porque son eventos únicos, eventos dinámicos y que solo ocurren en determinado momento, ¿no? Incluso en un solo momento del mundo pueden estar ocurriendo distintos fenómenos, todos completamente diferentes. La ciencia, sin embargo, tiene momentos de avance muy fuerte, o sea, no es lineal, no tiene un avance, digamos, con una velocidad regular, sino todo lo contrario. Dependiendo de la coyuntura es que los avances son mayores. Estamos hablando, por ejemplo, de que en los momentos de guerra siempre la creación del conocimiento y de la ciencia avanza de manera destacada. Estamos hablando que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el avance y el cambio en el mundo fue un parteaguas, sobre todo en la confrontación de dos modelos completamente diferentes de discurso y de realidad. Por un lado, el propuesto por la URSS, el comunismo y el socialismo, y por el otro lado el discurso y el modelo estadounidense del capitalismo. En ese sentido, el desarrollo vertiginoso de la ciencia adquiere, un empuje para frenar al oponente. Entonces, los avances en el momento de la guerra siempre son mucho más destacados. En el terreno, por ejemplo, de las ciencias sociales y más específicamente de las ciencias de la ciencia política, podemos observar cómo la incorporación de las ciencias duras al estudio del Estado, del gobierno, incorporan elementos importantes en términos de estadística, de matemáticas, de antropología, incluso de psicología. Todo esto para ir mejorando la función del gobierno. En ese sentido, y más específicamente, por ejemplo, cuando recientemente, considerando la línea de tiempo de la humanidad, hablamos, por ejemplo, de la prospectiva o de el incipiente estudio del futuro, podríamos ir viendo cómo este avanza o este tiene mayor consolidación en la medida que va incorporando elementos teórico-metodológicos de otras ciencias. En este caso, por ejemplo, la matemática, nuevamente la estadística, elementos de la
de la física pueden ir incorporando de una manera integral a un estudio del futuro en cualquier ámbito, no solo en las ciencias sociales, sino en otros campos. En esa parte, por ejemplo, entonces tendríamos que las escuelas para estudiar el futuro tienen distintos enfoques, distintas metodologías, distintas interpretaciones de cómo perciben la realidad. La autora Aceituno, por ejemplo, nos permite comprender cómo una de esas escuelas, que es el transhumanismo, incorpora de manera fuerte la parte de la inteligencia artificial al estudio del futuro. Entonces, en ese sentido, podríamos ir pensando cómo esta escuela del futuro va pensando en superar las limitaciones de la condición humana, ¿no? Plantea ya un humano mejorado que supera, por ejemplo, cuestiones de la enfermedad o de la muerte. Va planteando, por ejemplo, temas como la vida artificial. Otra escuela que tiene que ver con la singularidad es equipara a la inteligencia la inteligencia humana con las computadoras. Y entonces el manejo de la inteligencia artificial también tiene que ver con la aplicación ya de la bioingeniería. Entonces ya no solo se habla de la superación del ser humano, sino ya de una nueva humanidad, en donde, por ejemplo, el tema de la muerte pues ya fue vencida, o del envejecimiento. Entonces, por supuesto que esto genera debates muy fuertes y posturas encontradas sobre el qué tipo de sociedad puede generar este tipo de aplicación de la ciencia. En ese campo de la escuela de el futuro se puede observar la creación del Club de Roma. Esta organización no gubernamental, creada a finales de la década de los 60, a partir de científicos, de empresarios, de políticos o de activistas que, digamos, convergen en la preocupación de la problemática actual, y que entonces generan intensos debates, investigaciones, informes, y siguen en la generación de conocimiento científico a partir de interpretar problemáticas que ellos perciben como urgentes, como la crisis medioambiental, la educación, las cuestiones del empleo, de la seguridad, y son un sinfín de temas que cada uno desde su multidisciplinariedad o especialidad van aportando y construyendo, no solo en términos de diagnóstico, sino sobre todo de alternativas y de propuestas. En ese sentido, la prospectiva adquiere un valor fundamental para incorporar un elemento de anticipación con información muy sustentada en el presente y en el pasado para, digamos, prever qué distintos escenarios se pueden dar, y en ese sentido generar alternativas para cada uno de los escenarios. Generan entonces insumos importantes para gobiernos o para la ciudadanía organizada que le interese tener en sus manos una sociedad mejor, ¿no? Un futuro con menos consecuencias catastróficas para el resto del colectivo de la humanidad. Estas son algunas de las fuentes que se consultaron, y finalmente pues el cierre. Gracias.